¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme. Sí, también el último día del año, hoy domingo, día 31, aquí nos tienen haciendo un programa de estreno. Aquí eso de los refritos a nosotros no nos va, porque si el dinero nunca duerme hay que despertarlo cada semana y aquí se lo traemos. Recuerden, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que aprendemos a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar siempre en compañía de los mejores y todos los días del año ya durante 5 años hoy terminados. A partir de mañana será el 6º año de Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal, Domingo Soriano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Feliz Navidad, feliz año, ya te diré esta noche o mañana. Ya, pero no voy a empezar con el feliz año ya. No me recuerdes que a mí me gusta mucho la Navidad, pero la Nochevieja la odio. Es como un punto negro en mitad de 15 días de felicidad. No tienes medias tintas, no dices me gusta menos, no dices lo odio. Yo del día 22 de diciembre, así con la lotería, al 6 de diciembre, 6 de enero, 7 de enero, con los Reyes, luego cuando los Reyes, los regalos, no sé qué, son 15 días de felicidad, pero hay un punto negro que es la Nochevieja. ¿Y por qué? No sé, yo me siento a cenar ya a las 9 de la noche ya amargado, no me gusta la Nochevieja. Bueno, a ver si esta noche lo endulzamos un poquito. Lo cambiamos. Tengo aquí una receta que igual te ayuda, pero ahora vamos a ir a ella. Puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy feliz año, te diré esta noche también a ti. ¿Qué tal estás pasando las fiestas? Feliz año, pues en línea con Domingo. La verdad es que coincido en este punto. Sí que coincido que fin de año no es precisamente la mejor de las fiestas navideñas, pero bueno, aún así hay que disfrutarlo. Bueno, a ti tanto lo he disfrutado que no has podido estar hoy aquí en el estudio con nosotros, ¿eh? Pero como estamos en fiestas, no te voy a poner el negativo. Hoy te libro de él. Bueno, normal. Bueno, tenemos también desde Value School Luis Alberto Iglesias. Luigi, muchas gracias por estar aquí. Nada, es un placer. Felices fiestas también a ti. ¿Qué tal lo estás pasando tú? Pues bueno, yo soy la nota discordante porque a mí me gustan mucho estas fiestas. Cualquier ocasión para juntarse con amigos y familia y desearse el Pero bien. eres de los que se pone, coge el matasuegras, coge el cotillón y esta noche lo da todo. ¿Te vas a la Puerta del Sol? Cuando éramos... No, por Dios. Mira, precisamente quizá porque ya dejé de hacer eso y de salir, pues lo paso mucho mejor. Ah, bueno, mira. Habrá quien diga lo contrario. Ahora, como ya no salgo, ya no me lo paso tan bien. En fin, bueno, pues muy bienvenidos a todos y es momento de presentar a nuestro invitado de hoy, que hay que decir que para venirse aquí a los estudios de radio un 31 de diciembre le tenemos que dar las gracias. Carlos González Ramos, director de Relación con Inversor Particular en Cobas Asset Management. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, pues bien, la verdad que tampoco es mala idea venir un 31 a estar aquí con vosotros. Si eres de la escuela de domingo, has tenido la excusa perfecta. Oye, mira, que me voy un rato para allá a la radio, luego ya aparezco por aquí cuando tengáis todo puesto. Nada, a ver, yo soy más de la escuela de Luis Alberto, el 31 también, en general las navidades yo creo que las disfruto y tanto en familia, amigos, yo creo que se pueden hacer las cosas bien. No vamos a y hoy aquí con vosotros, pero son unas navidades especiales en tu casa, además, pues enhorabuena y sé que lo estás disfrutando mucho. Así es. Bueno, pues después de las felicitaciones navideñas propias de un día como hoy, yo creo que hoy lo podemos pasar bien, ¿no? Es un 31 de diciembre, la gente que nos está escuchando, estoy seguro de que está preparando, pues yo qué sé, comidas, tendrá un montón de gente en casa. Y decía yo, Domingo, que te iba a ayudar a endulzarte estos días. Marqués de Riscal, Reserva, Herederos Marqués de Riscal, el de la Malla Dorada, el Déjate de Tonterías. Exactamente. El vinazo, uno de los vinos mejor relación calidad-precio que te puedes encontrar, no en España, en el mundo entero. Sí, a mí me gustan mucho estas, ya lo hemos dicho en estos programas, pero estas bodegas clásicas españolas por muchas cosas, pero si lo miramos a la parte económica, es que tú te vas a Francia, tú te vas a Reino Unido, Alemania, por un vino de esta calidad, es que por menos de 30 a 35, 40 euros es que no te miran a la cara, es que ni te saludan en la tienda de vino. Y en Marqués de Riscal, iba a decir, en España, estas bodegas clásicas hacen un vino de una calidad, de hecho cuando vienen extranjeros, espectacular. Así que, consejo, por ejemplo, para esto que estamos en Año Nuevo casi, pues regalo a un extranjero que te viene y te dice, oye, España, marca España, este vino, Marqués de Riscal, no se lo va a creer, va a decir, pero esto es un lujazo. Y le dice, es un lujazo, pero encima lo bien que hacen las cosas las bodegas españolas por ahí, y en concreto Marqués de Riscal, que es nuestra favorita. Espectacular.
Reserva. Tenemos aquí, la botella que tenemos es Reserva Cosecha 2019. Una auténtica pasada, un vino con el que siempre quedas bien. Y yo voy a decir una cosa, yo no tengo nada en contra del champán ni del cava, pero yo reconozco que a mí con lo que me gusta brindar es con vino. Y si es tinto, mejor. Me gusta mucho el blanco para determinadas ocasiones, pero si es tinto, mejor. Así que, consejo, brindar un día como hoy con vino español, Heredero Marqués de Rical. Y si está usted ahí preparando las comidas o está usted recibiendo a gente en casa en estos momentos mientras escucha Tu Dinero Nunca Duerme, cójase una botella, coja unas copas, reparta y comparta vino con sus familiares y amigos. Un día como hoy, con el Summer Summit, después del el Winter Summit, con el exitazo que habéis cosechado, no sé si tendrás algún anuncio que hacer de cara a la nueva temporada. Bueno, ya que lo has... No, la nueva temporada no, porque vamos a empezar, cuando se acaben las fiestas, la idea es que se vayan al canal de Value School a ver, si no la vieron, la conferencia sobre la historia de la Navidad. Dedicamos la última sesión del Winter Summit a explicar la tradición que estamos viviendo todavía y merece mucho la pena. Se aprendió muchísimo en esa tarde. Bueno, pues perfecto. Y ya por último, para todo el que no lo sepa o el que vaya a terminar el año sin ser miembro de la cuadrilla de Tu Dinero, hágase miembro, entre usted en lacuadrillatudinero.com y ahí puede, simplemente es gratuito, no le pedimos nada. Pone usted su nombre, su dirección, forma parte de nuestro club de amigos, de nuestra comunidad inversora, la cuadrilla de Tu Dinero, y tendrán importantes descuentos invitación a contenidos especiales solos para ustedes. Así que, pues con todo esto yo creo que si ya estamos todos, recomendaciones hechas, Marqués de Riscal abierto en sentido figurado, porque literal no podemos por cuestiones legales, vamos a arrancar el programa. Bueno, y llegamos al último día del año, lo celebramos aquí en Tu Dinero Nunca Duerme con Carlos González Ramos y vamos a aprovechar. Me decía Carlos, oye, ¿de qué hablamos? Porque yo tengo muchas ganas de hablar con vosotros, pero hay veces que hemos hablado ya de tantas cosas. Oye, último día del año, un año como 2023 con todo lo que hemos vivido, parece que hay cosas que se nos han olvidado, pues ¿qué tal si hacemos un pequeño repaso de las cosas más importantes, de cómo han afectado a la cartera de Cobas, de cómo pueden afectar a las estrategias value, de las que tanto hablamos en el programa? Y te sacaremos o te intentaremos ahí exprimir un poco para que nos cuentes cosas de las que crees que puedan pasar o cómo vais a afrontar el año que arranca esta noche de madrugada, mañana ya día 1. Así que, sin más dilación, nos vamos a la entrevista. Arrancamos tiempo de tertulia, en este caso entrevista con Carlos González Ramos, y lo vamos a hacer como siempre de la mano de Value School, de Luis Alberto Iglesias, que abre fuego con la primera pregunta de la tanda. Vale, Carlos, cuando uno contrata para su cartera un fondo, vamos a decir, de autor, con una estrategia especial, como puede ser la inversión en valor, el value investing, muchas veces lo hace intentando buscar algo que no pueda tener por bastante menos dinero, por ejemplo, indexándose a un fondo de gestión pasiva, es decir, comprando o bien un fondo de la categoría que invierta, como es el caso de Cobas, en pequeñas compañías, ya la región pues a su gusto, ¿no? Europa, el mundo, etcétera, o bien indexándose al mundo entero. En fin, que buscas un toque de diversificación particular, lo cual explica a lo mejor que durante 2023 la cartera de Cobas lo haya hecho necesariamente de forma distinta al índice, y que una persona como tú, que conoce a fondo la gestora y el trabajo que hacéis allí, te diga, no, es que la cartera se ha comportado como debe comportarse. Explícanos este tipo de respuesta. Bueno, muy bien. Ha sido, volviendo un poco a lo que también decía Luis Fernando antes, ¿no? El año 2023 sin duda ha sido un año movido, han pasado muchas cosas en el ámbito de la renta variable, de la renta fija, de la gestión activa, de la gestión pasiva, en fin. Nos podríamos alargar bastante tiempo en comentar todo lo que ha pasado este año por el lado de la inversión, pero si añadimos también todo el tema geopolítico, Israel, Palestina, los problemas que hemos vivido también con los bancos, en fin, ha habido muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para una casa como nosotros, para un fondo gestionado, digamos, de forma activa y de la forma que hacemos nosotros, a largo plazo, como ya hemos hablado muchas veces aquí, pues mediante el value investing, evidentemente tú el año puedes tener una diferenciación respecto de los índices, pues simplemente porque tú al final tu cartera es muy diferente o está en esta, digamos,
tenemos en posiciones en compañías que no tienen por qué seguir el comportamiento general del mercado, que efectivamente este año además se puede ver claramente cómo ha habido un mercado muy afectado en general por la subida de las compañías tecnológicas, especialmente en Estados Unidos. Podemos ver que cualquier persona que haya estado indexada al S&P 500, aunque realmente sería al S&P 7 o al Nasdaq, que realmente sería las pocas compañías que han tenido rentabilidades extremadamente positivas, como ha podido ser Nvidia, etcétera, pues han tenido unas rentabilidades muy buenas. Y evidentemente nosotros, que tenemos una cartera algo diferente, pues nuestras rentabilidades han sido algo diferentes, positivas, eso sí, es decir, creemos que se ha cumplido un poco lo que esperábamos cuando terminó 2022, que era una inercia de seguir teniendo un buen comportamiento de las compañías que forman parte de nuestra cartera. Desde el lado que hemos tenido, que ya hemos comentado muchas veces, de la parte del sector energético, a compañías más cíclicas, defensivas, farma, que también lo hemos incrementado pues a lo largo de este año, incluso pues algunas compañías de automóviles. En definitiva, los negocios que nosotros teníamos en 2022 y creíamos que seguían teniendo valor, este año se han comportado bien, han tenido en general las cuentas de resultados bastante positivas. Luego, si queréis, podemos comentar, hemos tenido también bastantes operaciones corporativas, que es muy positivo, es decir, hemos tenido más de 8 OPAs en la cartera, con lo cual lo que quiere decir es que el mercado ve valor en esos negocios y por eso los compra pues a precios que consideran razonables. Y luego, como decía, pues al final ese comportamiento positivo en nuestras compañías nos ha permitido tener una rentabilidad positiva. Bien, es cierto que en general los índices han tenido comportamientos muy positivos este año, a pesar de lo que se especulaba después del 2022, la subida de tipos, la inflación, la recesión que no llega, la recesión que no termina de llegar, claro. Si queréis ahora comentamos también, todo eso, a pesar de todo eso, es cierto que la renta variable ha tenido un año bastante bueno, tanto en fondos indexados como en este caso pues fondos de gestión activa, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que pasan, es decir, igual que el año 2022 la renta variable se comportó muy mal, tuvo rentabilidades negativas del 15 al 20% y nuestros fondos pues alcanzaron rentabilidades positivas del 11-12%, ¿no? Pues bueno, ahí es donde realmente en donde más se diferencia una gestión activa de la forma que trabajamos, es cuando los años son negativos, ¿no? O son peores, y ahí es cuando realmente es la forma que el valor, digamos, que está en esas compañías pues sale de una forma más clara, ¿no? Manolo. Con respecto a esto, Carlos, a mí me gustaría comentar que nos dieses tu visión precisamente sobre las expectativas de cara al año, bueno, que comenzamos justo ahora, ¿no? El año 2024. ¿Cómo veis un poco la situación de los mercados, la situación económica? Es cierto que llevamos ya varios meses con comentarios respecto a la llegada o no de recesión, especialmente en el caso de Europa. De hecho, bueno, hay algunos países que han registrado tasas de crecimiento negativas. ¿Cómo encaráis un poco las expectativas para este arranque de año? Pues a ver, yo creo que aquí también tenemos que retroceder casi a un año, porque yo creo que estamos en una situación muy similar. Lo único que ha cambiado es que se ha afianzado durante todo este año la subida de tipos de interés, también se ha afianzado la inflación, que no termina es decir, está bajando lo que es la tasa de inflación, pero la inflación continúa. Seguimos creciendo con tasas del 3 y pico, del 4%, y eso de alguna manera pues va a seguir impactando en los mercados, ¿no? Los tipos de interés, pues ya se empieza a especular en los últimos meses cuándo se van a empezar a bajar. Nosotros ya nos conocéis, no somos analistas macroeconómicos ni tampoco nos fijamos mucho en estos temas de cara a las inversiones que hacemos, pero lo que sí se puede ver un poco en el mercado, en lo poco que podemos nosotros también aportar desde el lado macro, es que esta bajada de tipos de interés que todo el mundo está descontando de forma inmediata, incluso las bolsas, no es tan clara, porque sigue habiendo síntomas, tanto por el lado de la inflación, el lado del consumo. En Estados Unidos estamos viendo ya cifras que se empiezan a hablar ya de ese soft landing, ¿no? Ahí ya no sabemos si esa recesión económica que hemos venido diciendo que podía ser más o menos profunda se convierte en una desaceleración, pero evidentemente que estemos en una recesión técnica con lo que hemos visto en los últimos meses en Alemania es algo que está ahí, y entonces los mercados evidentemente tienen que reflejarlo, reconocerlo de alguna manera. Es cierto que se ha venido descontando ya determinadas situaciones en todos estos meses, pero ahí nosotros pues creemos que todavía queda por delante un 2024 donde no va a ser tan evidente que la Reserva Federal baje tipos, que el Banco Central Europeo los baje. Se descuenta ya que pueda ser el primer trimestre del año,
pues nosotros quizás antes del segundo semestre es difícil que lo veamos, ¿no? Ya digo que esto es más macro y que no impacta tanto en nuestro día a día a la hora de lo que hacemos con las compañías. Si nos centramos ya en la inversión, yo creo que sí que hay una buena noticia, lo que es para los inversores de Cobas o inversores que estén posicionados pues en compañías del sector energético, del sector farmacéutico, algunas compañías de distribución, algunas compañías más defensivas, incluso pues compañías como Babcock del sector de aerodefensa, que puede ser pues que realmente empieza a haber un síntoma de cambio de flujos de dinero de compañías más tecnológicas hacia compañías más clásicas, por llamarlo de una manera. Y no lo vemos no lo digo esto por el inversor retail, sino más bien por la digamos, iniciativa que están tomando distintas gestoras internacionales a la hora de posicionar, digamos, a alocar sus activos, ¿no? Lo que llamamos el asset allocation habitualmente. En ese sentido, lo que sí hemos empezado a detectar, y yo personalmente también lo estoy viendo bastante, pues cuando les prensa informes de casas, análisis, es más apetito por ver esas compañías del sector energético que este año 2023 se ha comportado, digamos, es el peor sector que se ha comportado a nivel mundial en cualquiera de los índices, pero bueno, el americano es donde más claro se ve. Hay apetito por irse hacia esas compañías. Es cierto que con la caída de los precios de las materias primas, el sector energético pues ha podido ver quizás que no iban a generar los flujos de caja o beneficios que se podían esperar, cosa que en nuestro caso no ha sido así, porque las compañías que tenemos en cartera sí que están cumpliendo con las expectativas, incluso mejorándolas. Entonces vemos eso, ¿no? Es decir, parece que haya cierto apetito hacia ir hacia estos sectores, hacia compañías de farma también, con lo cual puede ser que 2024, yendo un poco ahí a tu pregunta, Manuel, sea un año bueno para este tipo de negocios. Dentro de la renta variable, ya veremos si la recesión afecta y las bolsas caen, no caen, pues esto no lo sabemos ninguno, no tenemos la bola de cristal, pero sí que puede haber oportunidad de volver a vivir de alguna manera una descorrelación respecto a los mercados como vivimos en el año 2022, estando posicionado en compañías como de los sectores que he comentado, ¿no? Por ahí yo creo que podemos ver un 2024 pues que funcione bien. Y luego, aunque no sea nuestro ámbito habitual, en términos de renta fija, pues los inversores más conservadores que nos estén escuchando, pues yo creo que van a poder seguir pues viéndose favorecidos pues de esos tipos altos que están dando rentabilidades del 3% en depósitos. Es verdad que en España todavía los bancos no están dando demasiado rentabilidad a los depósitos, pero bueno, sí hay fondos de renta fija, hay bonos extranjeros que están dando pues rentabilidades adecuadas, incluso las propias letras del Tesoro. Entonces, bueno, por el lado de los inversores de renta fija, yo creo que pues se van a mantener un poco en esos niveles del 3, 2,5, 4% de rentabilidad, pero aquí es importante recordar lo que vale el dinero. Y es decir, si tú tienes una inflación de un 3 o un 4% y tienes el dinero en renta fija y te da un 3 o un 4%, ese año tu resultado es flat. Por eso hay que buscar algo más. Y ahí en renta variable, pues si conseguimos mantener rentabilidades del 8, del 10%, como hemos venido teniendo en estos últimos años, y ya desde 2020, que fueron rentabilidades mucho más elevadas, más del 150% de rentabilidades de entonces, pues evidentemente lo vas a notar mucho más en tu riqueza, ¿no? En tu patrimonio. Entonces, bueno, por ahí yo creo que más o menos es por donde podemos ver 2024, el inicio al menos, y ya veremos qué pasa, porque luego pueden pasar muchas cosas a nivel geopolítico, etcétera, que te pueden cambiar un poco las tornas, ¿no? Fíjate que a mí me gustaría que entráramos al debate, yo creo que a uno de los grandes debates que tenemos encima de la mesa, y es, por un lado, ese consenso de muchos analistas deseosos de ver bajadas de tipos de interés, que consideran que la inflación se va a quedar en ese entorno del 2-3% a lo largo del próximo año, y esto va a permitir, y lo hemos leído en estos últimos semanas en prensa especializada, hasta 4 o 5 rebajas de tipos de interés en 2024, daban algunos analistas. El discurso es ese, la recesión no termina de llegar, puede haber algo de desaceleración, la inflación se nos va a quedar cerca del 2%, y la necesidad de darle un poquito de impulso a la economía va a hacer que los bancos centrales bajen los tipos. O sea, este es el escenario que puedes leer estos días en cualquiera de los análisis que te eches a la cara. Pero es cierto que cuando tú rascas un poco las cifras o te vas a algunos analistas que no están en el consenso del mercado y que les gusta más mirar a fondo, mirar otras variables, dicen, hombre, pues del exceso de liquidez que ya hemos acumulado durante estos 10 años, no se ha drenado ni una décima parte, ¿no?, de todo lo que habría que drenar. Los excesos no se han drenado, la recesión no ha terminado de llegar, con lo cual no ha hecho su trabajo para enfriar los precios. Si analizas los informes de inflación a uno y otro lado del Atlántico, te das cuenta de que
el IPC, que es esa cifra del 2-3%, está muy tirada hacia debajo, porque la inflación real que tienen que hacer frente a las empresas y las familias es muchísimo más alta que ese 3%. Entonces, oye, ¿qué va a pasar, no? ¿Cuál crees que es el discurso, o cómo te posicionas tú dentro de esta, no sé si polémica o si bueno, pues cuestión que a mí me gustaría dejar encima de la mesa? ¿Crees que va a imperar el discurso de los que creen que 2024 va a ser un soft landing, bajadas de tipos, ya se ha acabado la fiebre inflacionista y ya vamos otra vez a que el dinero fluya y alimentar esas carteras de deuda hasta las cejas de empresas y países? ¿O, por el contrario, pueden venir curvas en algún momento determinado, o al menos curvas que buena parte del mercado no se quiera esperar? A ver, antes de decir lo que yo creo que es bueno poner en contexto, y además teniendo a Domingo aquí hoy, es también interesante lo que la escuela austríaca ha dicho siempre de este tema. En ese sentido, digamos, esa inyección de dinero que ha habido en los mercados en estos últimos 20 años, evidentemente no se soluciona en 6 meses. Porque realmente la subida de tipos ha venido escalonada, pero que los efectos quizás ni siquiera los estamos empezando a ver todavía, porque la inflación ha caído algo, pero debemos recordar que probablemente la mayor parte de la caída de la inflación en los últimos meses viene por la bajada del coste de la energía. Y eso es puntual, porque no sabemos si de repente el año que viene nos vamos a encontrar que otra vez el precio del petróleo pueda subir más, el gas, etcétera, que haya otras tensiones. Bueno, veremos, ¿no? No lo sabemos, pero debemos ser cautelosos con eso, porque desde luego no es tan claro que las energías no vayan a volver a tener un coste adicional que nos pueda suponer, ¿no? Y por lo tanto, desde el marco de la escuela austríaca, yo lo que vería o consideraría, teniendo en cuenta pues toda la enseñanza que he aprendido de ellos, es que esto va a seguir y deberíamos seguir teniendo ciertos tipos altos durante un tiempo para drenar ese exceso de dinero que hay en el mercado, en los consumidores, en todo el mundo, y de alguna forma la economía se sane. Luego también lo que yo creo que eso sería lo sensato, que es lo que debería suceder. También es cierto que si nos ceñimos a que al final hay decisiones políticas alrededor, podemos ver que interese de alguna manera a tanto desde el gobierno de Estados Unidos, en Europa, el resto de países del mundo, flexibilizar algo esta subida de tipos, porque vean que de alguna manera están generando un menor crecimiento a las economías, que es lo que se especula, ¿no? Y de alguna forma necesiten ese impulso de nuevo para volver un poco a hacer lo que hacíamos antes, que es hacer crecer la bola de nieve, pero bueno. Entonces ahí dependerá mucho de esas decisiones, evidentemente. Lo que he dicho antes, yo me da la sensación que hasta el segundo semestre del año que viene no creo que veamos esas bajadas de tipos. Y desde luego a los mercados cómo les puede afectar, pues ahora mismo se está descontando ya que van a bajar en algún momento dado. Pues si se alarga mucho eso, probablemente podamos ver caídas en los mercados, no sé qué profundidad, con lo cual hay que estar, pues defenderse, pues estando en buenos negocios, bueno, lo que hemos dicho muchas veces aquí, ¿no? Pero bueno, evidentemente la bola de cristal no la tiene nadie, pero yo soy más, como bien decías antes, de esa parte que no sale tanto en los medios o en las noticias que nos llegan todos los días, de ese bombardeo de no, los tipos van a bajar, tranquilos. Yo creo que al final todo va con un mensaje de no os preocupéis por vuestras hipotecas, etcétera, pero realmente estoy más por el otro lado, ¿no? De decir, oye, tranquilidad, que hay datos, que el monstruo todavía está ahí. Hay datos que no están nada claros, se ve ya en Estados Unidos pues determinadas cifras que, bueno, pues a veces ya sabéis que los números se pueden ver de un lado o del otro, que si los ves con otro desde el otro lado, no son tan interesantes o no te dejan tan tranquilo. Decías antes, en tu anterior respuesta, es que me lo he quedado ahí, que estaba volviendo el dinero a los negocios clásicos. Y decías, no tanto el retail como los inversores internacionales. ¿Estáis viendo que está llegando dinero de algunos institucionales a algunas de esas compañías? Luego hablamos de las OPAs, pero no solo en OPAs, sino en general. En el mercado se nota que la gente empieza a decir, oye, que es que esto que decían estos value, de que estaban las compañías muy baratas, que esos PERs de 4, de 5, de 6, realmente merece la pena aprovecharse de estos precios. Así es, y te puedo poner
varios ejemplos, además de distintas categorías. Por ejemplo, no hace, pues, a 15 días o 20 días estuve en una tertulia con otras casas de inversión, las cuales habitualmente pues los mensajes siempre eran más vinculados a sector tecnológico, pues al principio de este año, del año pasado, vamos, del 2022 finales y 2023 de inicio, pues los bancos, la energía estaba completamente denostada. Pues precisamente hablando de esto, veían la energía como un sector positivo al que ir y que estaban ya empezando a rotar sus carteras. El sector farmacéutico también lo veían como una posibilidad interesante. Y luego, también he comentado antes, pues algunas compañías más de carácter defensivo o cíclico, pues que combaten bien las situaciones de inflación alta, incluso de tipos altos, porque son compañías sin deuda, etcétera, ¿no? Es decir, estaban trasladando un poco ya el foco hacia eso después de un año que la parte tecnológica les ha dado mucha rentabilidad. Y eso por un lado. Luego, por otro lado, también estamos viendo, y esto en este caso lo ha visto pues miembros de nuestro equipo de inversión, en las últimas reuniones que ha habido sectoriales del mundo del petróleo, del gas en Noruega, pues estuvieron allí también grandes casas de inversión que llevaban muchos años sin ir, para ver a las compañías, para entender cómo estaban, y lo que se detectaba tanto de las propias compañías como de pues gente de BlackRock, en fin, de todas estas grandes gestoras institucionales a nivel mundial, que ya hay un interés por acercarse a los números de estas compañías, y también ya empieza a haber flujos de dinero. Se ha visto en el último mes, en diciembre, que ya había cierto cambio del dinero que estaba en el sector tecnológico, empezaba a irse hacia otras ramas, no solo al energético, hacia otras, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido ahí hay varias señales que a nosotros nos dejan... son positivas. Y luego hay otro tema también interesante. Está cambiando el discurso, el relato alrededor de las energías renovables y el petróleo y el gas, es decir, del consumo de los combustibles fósiles. Hay poco, muy despacito, pero sí que se empieza a ver también determinadas personas con cierta voz pública a nivel mundial que están diciendo que no puede ser tan inmediato el corte en 2030 de no tener ningún combustible fósil, etcétera, sino más bien pues que habrá que tener en consideración que no se puede cortar de la noche a la mañana este tema, porque el consumo mundial de petróleo y de gas pues va creciendo, no va decreciendo. A crear conciencia de este hecho, pues nos hemos dedicado en Value School desde que publicamos el libro que yo recomiendo a todo el mundo, ahora que tenemos los Reyes Magos a la vuelta de la esquina. Se llama La cuestión moral de los combustibles fósiles. Léanlo, por favor, es un libro extraordinario de Alex Epstein, que está publicado en Deusto y Value School. Tenemos una edición estupenda. El libro se vendió tan bien que ya Deusto, por su cuenta, ha publicado la segunda, no es la segunda parte, pero es un segundo libro que se llama Futuro Fósil. Léanse el primero y luego el segundo para conocer los argumentos que demuestran que lo que dice Carlos y lo que se ha dicho aquí desde el comienzo del programa. Hace años llevamos diciendo el mundo necesita hidrocarburos, y salvo que quieran condenar a la miseria a todo el mundo que está por desarrollarse, África, gran parte de Asia, que sería cruel. No es descartable esa hipótesis. Sí, es que ya te lleva a pensar en eso, ¿no? Sí. En fin, no quiero yo derivar el tema hacia allá, pero ahora que estamos pensando en regalos muchos de nosotros, pues ese es un regalo extraordinario. Carlos. Librazo, desde luego. Yo a muchos clientes se lo he regalado. Y yo también. Porque yo creo que es muy interesante. Me sumo, ya sabes que a mí también me gusta mucho, así que... Es un librazo. Recomendación bueno para Reyes. Sí. Bueno, Carlos, te querría preguntar por las sopas. Las sopas yo sé que os dejan un sabor agridulce porque significa que alguien, un jugador, digamos, con músculo financiero, reconoce el trabajo, o sea, reconoce el valor que vosotros detectasteis y lo quiere, digamos, realizar o materializar muchas veces a precios inferiores a lo que consideráis que la compañía puede llegar a cotizar. Pero bueno, lo quiero ahora, ofrezco sobre la mesa tanto dinero y pues muchas veces esa OPA pues se lleva a cabo y se os paga por una empresa un dinero que está muy bien, que se reinvierte en el fondo en otras compañías, pero que os deja el sabor agridulce. Hemos hecho los deberes, nos han puesto buena nota, pero podíamos aspirar a la matrícula de honor y nos han dado un notable. En los últimos 4 meses, de septiembre y diciembre, ¿habéis tenido algunas reseñables? A ver, este año han sido bastantes, ¿no? Y eso demuestra que hay bastante valor en el tipo de compañías que tenemos en cartera y de hecho no es descabellado que en el 2024 se produzca algo similar, ¿no? Uh-huh. Para que os hagáis una idea, las compañías que más o menos nos han opado, que son 8, de permanencia en nuestra cartera han estado cerca de 3 años, que va a lo que tú comentabas, que muchas veces te gustaría tenerlas más tiempo porque ves que hay un valor ahí, que valen más, pero llega de repente el mercado y te las compra de golpe a un precio inferior del que tú crees que vale. Bien, es cierto que esa permanencia en cartera ha venido acompañado de rentabilidad. Es decir, la prima que se ha pagado en general
de media es un 30% superior al precio al que cotizaban, y en términos de rentabilidad para nosotros ha supuesto más del 50% de rentabilidad desde que invertimos en esas compañías. Es decir, que se ha ganado dinero con ellas, independientemente de que, bueno, oye, pues en algunos casos te gustaría haberlos tenido más tiempo porque veías a lo mejor un potencial de multiplicar hasta 2 o 3 veces, y a lo mejor pues te han comprado un 60, un 70%, ¿no? Pues hemos tenido, yo creo que alguna vez ya comentamos aquí, algunos de mis compañeros, pues las OPAs de Exmar, de Gaslog en el sector. Más recientemente, aunque no es una OPA como tal, sí que en el EGNOR ha habido una operación corporativa muy importante con toda la parte de energías renovables que básicamente lo que se ha pagado por la compañía, pues por el trozo de compañía, que es el 30% del EGNOR, es prácticamente la cotización del EGNOR, y evidentemente el EGNOR ahora mismo pues en bolsa, aparte de tener una subida importante, sigue viendo ese valor que le hace ser nuestra mayor posición en el fondo ibérico, que además es la que ha aportado también mucho este año para que el fondo ibérico de Cobas pues haya estado en rentabilidades de más del 20%, y siendo uno de los mejores además en ese sentido por el comportamiento, ¿no?, del año. Desde luego es una pena muchas veces cuando te llegan y te compran antes de tiempo, pero sí es cierto que por las cifras que os he dado, de alguna manera no hay tanto sabor agridulce, porque sí han aportado rentabilidad a la cartera, con lo cual pues en ese sentido ha sido positivo. Más recientemente también hemos tenido Prosegur, hemos tenido Talgo, que además Talgo incluso ha sido un momento en el que había entrado en cartera y ha estado muy poco tiempo, porque justo pues la OPA ha sido reciente. En ese sentido pues contentos por el lado de que esto nos hace ver que estamos acertando con que las compañías están infravaloradas. Por otro lado, a veces te quedas un poco con el sabor agridulce. En este caso, la verdad es que las rentabilidades que hemos conseguido en la mayor parte de las OPAs ha sido buena, no como hace unos años, por ejemplo, que sí que nos dolió más, entre comillas, que fue la de TK y LNG. Esa sí que fue una pena que en ese momento se produjese, porque además luego vino todo el ciclo de gas natural, etcétera, que esa compañía pues podría haber multiplicado perfectamente por 3 o por 4 veces, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido siempre cuando estás en el mercado estás sujeto a que estas cosas pasen. Lo bueno también es que te permite, con la inyección de liquidez, pues comprar nuevos negocios. En este caso además hemos tenido también oportunidad de que estas operaciones han sucedido en los meses de septiembre, octubre, especialmente octubre, que fue un mes muy malo, con lo cual esa entrada de liquidez te ayuda también, y has podido comprar compañías que habían caído más baratas. O sea que bueno, en ese sentido pues hay que verle también el lado positivo, y en ese sentido pues creemos que lo es. Seguís construyendo upside y eso está... Sí, pues sigue creciendo, de hecho. O sea, el potencial, las últimas cifras que hemos calculado es, independientemente de que los fondos han seguido subiendo, es que pues estamos generando valor y el equipo está encontrando oportunidades. Es cierto que difícilmente sustituyen a los buenos negocios que ya hay en cartera, pero bueno, tenemos ahí esa lista de la compra para que en el momento que haga falta pues poder entrar en esos negocios y seguir aportando pues rentabilidad y potencial. Bueno, potencial el que tú tienes, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. No tenemos tiempo para más. Te deseo que lo pases fenomenal esta noche, hagas lo que hagas. Haremos algo. Seguro lo pasaremos sí, bien, seguramente, con la familia, amigos. Pásalo muy bien, dale un abrazo muy fuerte a toda la familia de Cobas, y oye, os espero aquí la semana que viene o el año que viene ya. Aquí estaremos encantados, ya lo sabes. Y estrenando nuevo año. Aprovechar y desear feliz año, adelantarme un poquito, pero a todos los oyentes y los que nos están viendo, y bueno, y a vosotros, por supuesto. Muchas gracias. Y brindaréis con Marqués de Riscal, seguramente. Desde luego, eso no lo dudes. Que buen vino además, o sea que pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Nosotros nos vamos a la tertulia. Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 295 euros IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 280 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7,5 kilos de Tu Jamón Directo. Un magnífico cuchillo jamonero Cutin. Una botella de vino tinto Aljibes. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay y una botella de verbú de garnacha artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero. Una cuña de queso de oveja Reserva 12 con trufa y miel y una terrina de crema de queso de oveja García Vaquero. Una botella de aceite de oliva virgen extra Molino de Zafra. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos y una caja de bombones surtidos Lobetani. Además, este año se incluye un ejemplar del libro El Retorno de la Derecha de Federico Jiménez Los Santos. Una edición limitada y especial para Libertad Digital firmada por el autor. No espere más y reserve la suya en el 900
984 1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984 1028. Solo 295 euros. 280 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya. 984 1028. Oferta válida hasta agotar existencias. IVA y gastos de envío incluidos para Península y Baleares. Otros destinos, consultar. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, seguimos disfrutando de este último día del año en compañía de los mejores, en compañía de mis mosqueteros, ya en tiempo de tertulia. Manolo, llamas al teléfono, Domingo Soriano, Luis Alberto Iglesias. Hemos tenido a Carlos González Ramos del equipo de relación con inversores de Cobas Asset Management haciendo un poco de balance del año. Nos está contando fundamentalmente, bueno, pues cómo han visto ellos este 2023 desde Cobas, cuáles son las perspectivas que existen en el mercado según el consenso de algunos analistas para el próximo año y cómo se ha comportado las carteras de Cobas también respecto a las OPAs que han recibido y cómo se han ido comportando a lo largo de este año. Buenos resultados para Cobas Asset Management, pero sobre todo mucho recorrido todavía al alza en sus carteras. Manolo, Domingo, Luigi, 2023 se termina un año, ojo, en el que hemos visto el regreso de la rentabilidad a los productos de renta fija, que llevamos 10 años sin verlos. Hemos visto colas en el Banco de España para comprar letras del Tesoro. Hemos visto caer dos bancos y que se tambalearan los pilares de la industria financiera pensando que volvíamos otra vez a tener una crisis financiera en la que veríamos una catarata de quiebras de bancos. Acordaos del Silicon Valley Bank o del Credit Suisse por esos descalces de plazos, precisamente por el efecto que tenían en la clientela de estos bancos y su especial configuración, las subidas de tipos de interés. ¿Cuál creéis que ha sido? No sé si preguntaros, ¿cuál es para vosotros el resumen del año o cuál ha sido el evento que hemos vivido este año que más creéis que ha afectado a los mercados? Y digo realmente, ¿no? A esos mercados que se fijan mucho en el corto plazo y que acusan mucho los eventos puntuales, ¿cuál creéis que ha sido el momento de mayor miedo, mayor euforia, que más ha afectado al mercado este año? Mira, permite que, Luis Fer, que yo no escoja un momento concreto, porque lo que yo creo, para mí, la lección que hay que sacar de todo lo que acabas de comentar, es que si uno espera a que no pasen cosas o a que dejen de pasar o de suceder noticias que acaparen titulares en el mundo de la inversión, de la economía, de las finanzas, de la geopolítica, para empezar a invertir, no lo va a hacer nunca. Ah, bueno, claro, la parálisis esa va a estar es que siempre. No hay un momento, bueno, ya lo decía Warren Buffett, ¿no? Y Charlie Munger, que en paz descanse, que al final... Mira, ahora que lo dices, justo a principios de año, recuerdo que había quien nos decía, no, claro, pero si vamos hacia una recesión es mal momento para la renta variable, y mira lo que ha hecho la renta variable este año. Entonces, el mejor momento, ya lo decía Buffett, fue cuando naciste, y el segundo mejor es hoy, pase lo que pase. Manolo. Coincido totalmente en el comentario de Luigi en esa filosofía. Dicho lo cual, es cierto que los más media y el discurso mainstream, sin embargo, se fija mucho más en el corto plazo. Y además, ahora que estamos en el cierre de ejercicio, pues es habitual ver en la prensa salmón los típicos artículos y reportajes de las bolsas que más han subido, las acciones que han sido estrella durante el año 2023 y las que serán las vencedoras y las victoriosas en el año 2024. Dicho lo cual, mi recomendación o mi opinión al respecto, no hay que hacer ningún caso sobre ese tipo de recomendaciones. De hecho, sería un ejercicio muy interesante el analizar en detalle cuáles son las portadas y las principales acciones recomendadas por los supuestos expertos en prensa y en muchos otros medios sobre las acciones que más van a subir o los sectores que más van a subir durante un año concreto, cuando ahora mismo estamos viendo artículos al respecto de cara al año 2024, y luego analizar a cierre de año qué es lo que ha pasado con esas acciones y con esos sectores. Y nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de predicciones no se acaban cumpliendo. Dicho lo cual,
El año 2023 ha sido positivo en general en materia de renta variable. Los principales índices han subido entre un 10 y un 30%. Y yo creo que para mí lo más relevante, y esto, por cierto, ha sido un año positivo, pero mucho más positivo del que se preveía, del que esperaban precisamente esos mismos expertos. Y para mí, ¿cuál ha sido el evento determinante? Si me tuviera que quedar con uno, desde luego sería la irrupción de la inteligencia artificial. Yo creo que ha sido uno de los principales impulsores del sector tecnológico y de las compañías tecnológicas durante este año 2023, después del batacazo que se metieron el pasado año, hay que recordarlo, en el año 2022. Yo creo que todas las noticias, todo el ruido y toda la información relacionada con la irrupción y el desarrollo de la inteligencia artificial, yo creo que ha sido uno de los elementos y de los elementos importantes que han determinado la subida de la bolsa y especialmente de las acciones tecnológicas este año. ¿Qué pasará en el 24? Pues como bien estaba comentando antes Carlos, ¿no? Imposible saberlo. Lo único que podemos decir al respecto es que a la hora de invertir en bolsa, como siempre hemos defendido, hay que fijarse en los fundamentales, no dejarse guiar por las tendencias o por las modas, sino intentar fijarse en acciones o en estrategias que primen la compra de buenas acciones, de buenas compañías a buenos precios. Domingo. Lo que sí que es cierto es que hay algunos elementos llamativos en los mercados. Pero esto no es para 2024. Nosotros siempre lo decimos, que lo que vaya a pasar en un trimestre, en 2 trimestres, no tenemos ni idea. Pero sí que hay cosas que uno, digamos, mirando un poco más allá, mirando a esa próxima década, dice, esto no es normal. Lo lógico es que haya cambios, que haya ajustes. Estábamos hablando de las empresas más clásicas, más value, que efectivamente hay muchas de ellas, hay algunos sectores que están en valoraciones muy bajos. Es verdad que podría ocurrir que esos sectores casi desaparecieran. Por ejemplo, la industria automóvil. Pues sí, a lo mejor de repente dejamos de comprar coches por completo, solo compramos coches chinos y Teslas eléctricos. Podría ocurrir que la industria automóvil europea desaparezca. Yo no lo veo muy probable, incluso viendo cómo está impactando la llegada de todas esas nuevas marcas, sobre todo en el vehículo eléctrico, que antes, hace 3 o 4 años, no veías ni uno en España, ni un coche chino, y ahora de repente te los encuentras es bastante habitual que te los encuentres por la carretera. Pero incluso así uno piensa, ¿las marcas clásicas europeas van a desaparecer? Bueno, algunas valoraciones están en esos niveles. Y decía que hay algunos elementos llamativos. Pues yo estaba mirando pues en Twitter, cuando uno vas mirando hay cosas y cuando sale algún gráfico, algún dato así llamativo, pues te lo guardas, ¿no? Y yo esta semana me guardaba uno de un inversor brasileño que decía, cuidado, el ratio de cómo están de sobrevaloradas las empresas norteamericanas respecto a las del resto del mundo está en máximos históricos, por encima de los máximos de los años 60 con las Nifty 50, aquellas famosas, y por encima de la burbuja de Internet de finales de los 90. Decían, nunca ha habido tal desequilibrio, y esto lo ha impulsado efectivamente la IA. Entonces, ¿puede estar algo más justificado este desequilibrio porque Estados Unidos se va a comer todo el pastel de la IA? Bueno, en primer lugar, eso habrá que verlo. Incluso aunque hayan cogido la delantera, habrá que ver cómo se sustancia eso. Pero incluso aunque esté algo más justificado, aunque pensemos los sectores del futuro los va a dominar Estados Unidos porque es un país más innovador, pues más dinámico, más flexible en sus mercados, llama mucho la atención este gráfico en concreto de cómo del desequilibrio que hay. Entonces dices, cuidado, porque eso, por ejemplo, gestión pasiva. Claro, si te metes en los índices o si coges un índice en el que estas compañías estén muy sobrerepresentadas, a lo mejor los próximos 8 o 10 años le cuesta mantener la media de lo que ha hecho históricamente porque estás entrando en uno de los momentos más caros. Algunos mercados, y el más famoso, el que mueve más dinero, que es el americano, ¿van a poder mantener esto, sí o no?
Yo no lo sé, yo no suelo hacer estas apuestas, a mí me gusta por eso este acercamiento más value, más compañía a compañía y más buscar simplemente buenas oportunidades, pero es verdad que hay algunas cifras que llaman la atención y que hay desequilibrios que no se han corregido, porque es verdad que durante 2022 pareció que era el comienzo de la corrección, pero luego de repente nos olvidamos y hay mucha divergencia. Hay unas poquitas compañías que se han disparado por completo y otras en las que sí ha habido esa corrección. Pero claro, las que se han disparado tanto que yo no sé si van a poder mantener ese nivel. ¿Crees que ha sido de las que no están protagonizando esas grandes subidas, de las que sí que han corregido o que en cualquiera de los casos incluso hasta pueden hacer el efecto de lastre dentro del indicador, ¿no? Esas compañías tecnológicas que ya el año pasado se cayeron un 40%, ¿crees que han hecho el ajuste completo? ¿Crees que todavía queda camino que recorrer? O sea, es que yo la sensación, yo no sé si la tenéis vosotros, pero siempre hay una cosa que se dice mucho en esto de las finanzas, es que el marketing funciona muy bien. Y mi sensación fue que el año pasado, en el que más que a la IA, estábamos en la tecnología, en el blockchain, en las cosas modernas, y parece que todo eso se hundió con esas caídas del 40% en el Nasdaq, y de repente vino a rescatarnos una idea que ninguno sabemos muy bien cómo se va a materializar, pero que ha hecho otra vez que impulsemos unas sobrevaloraciones que van a apuntar ese gráfico que tú decías, ¿no? Y es a la IA, la inteligencia artificial. Ya tenemos un nuevo campeón, ya tenemos otro destino al que dirigir nuestro dinero, y todos los inversores ahí, como, no voy a decir como borregos, pero sí, como borregos, ahí a la IA. Entonces yo no sé si es una operación de marketing, si es un exceso de hambre, de voracidad, de liquidez de la que ha habido exceso en el pasado, que busca dónde colocarse para obtener esos rendimientos. Y de repente montas una burbuja, que es que el día que eso caiga, no, pero madre mía. Pero es que burbuja o no, a ver, estos son dos narrativas. Yo estaba hablando de este tuit y me gustaría, pues un poco... Manolo, tú interrumpe cuando quieras, ¿Cómo lo podéis ver vosotros? No exactamente el tuit, que no lo tenéis, sino un poco esta visión, porque la primera visión era la de este inversor que decía esto es una locura, esta sobrevaloración de las empresas americanas muy dirigida por las grandes tecnológicas no se puede mantener, y la primera respuesta, otro inversor que le responde quizás esto sea porque las compañías norteamericanas como Google, además lo pone así la lista, Google, Apple, Tesla, Netflix, Amazon, Meta, Nvidia, y sigue, dice, han llegado a dominar el mundo desde 2005. Si quieres que este gráfico vuelva a sus niveles históricos habituales, lo que tienen que hacer las demás compañías es innovar como están haciendo las grandes norteamericanas. Entonces, claro, son dos narrativas o son dos apuestas diferentes. El primer inversor lo que plantea es no tiene ningún sentido este desequilibrio, o puede haber alguna causa que justifique que las compañías americanas estén algo más caras, pero no tanto como para ser más del doble más caras de lo que estaban en la burbuja.com. Y el otro inversor que le dice, no, es que los próximos 20 años nadie va a vender un lápiz fuera de Estados Unidos porque no estáis sabiendo hacer lápices fuera de Estados Unidos, porque los nuevos lápices, que no son de madera y grafito, sino que son digitales, los tenemos todos nosotros. Entonces, claro, es verdad, quien acierte, lo que pasa es, yo soy más de la postura inicial, porque digo, incluso aunque aciertes que todos los lápices los van a hacer en Estados Unidos, todos los lápices digitales, dan la sensación de que el desequilibrio es demasiado grande y que no vamos a dejar de comprar lápices de madera, pero ahí está el gran debate. Manolo. Esto es interesante lo que está comentando Domingo, pero ya lo hemos tratado en algún otro programa cuando hemos hablado de la recuperación del sector tecnológico y de la recuperación de los índices, especialmente la bolsa norteamericana y el Nasdaq, pero luego cuando te fijas en cuál es la revalorización de las acciones concretas, te das cuenta de que la fuerte subida que ha registrado la bolsa norteamericana se debe fundamentalmente a un puñado de compañías, que son las grandes tecnológicas a nivel mundial, es decir, Microsoft, Google, Amazon, Apple, etcétera, ¿no? Entonces, luego el resto de las, o sea, sin esas grandes compañías, la bolsa norteamericana pues se habría mantenido casi plana o habría subido muy poquito en comparación con la rentabilidad que ha obtenido gracias precisamente a la fuerte subida de las tecnológicas. Y es cierto que aquí el punto determinante es la inteligencia artificial. A ver, yo es que creo que hay que distinguir dos cosas. Y yo en esto sí soy profundamente optimista, estamos ante un punto de inflexión
en la historia de la humanidad. Yo creo que un punto, bueno, ha habido varios, ¿no?, en las últimas décadas, pero la irrupción de Internet, estaremos todos de acuerdo en que fue un punto de inflexión clave, al igual que en su día fue la máquina a vapor en la revolución industrial. Ahora mismo, después de 30 años de fuerte desarrollo en el ámbito digital, en el ámbito online, entramos en una nueva era de la mano de la inteligencia artificial. Esto lo va a revolucionar absolutamente todo. Yo he tenido la ocasión de hablar con algún experto en la materia, del cual me fío mucho, y lo que me vienen a decir y a explicar es que la inteligencia artificial va a multiplicar de forma exponencial por 1.000, 10.000, 100.000 veces el impacto económico y de desarrollo que ha tenido Internet. Esto lo va a cambiar todo, y lo va a cambiar todo de forma muy rápida. Incluso, ahora estamos hablando de inteligencia artificial, pero hay una fase posterior que va a ser la integración de inteligencia artificial y robótica. Es decir, estamos hablando de humanoides, de robots con inteligencia artificial, que van a ser capaces de hacer las cosas, o la mayoría de las cosas, mejor que nosotros mismos. Esto lo va a cambiar absolutamente todo. Y las compañías que logren desarrollar esa tecnología van a ser las grandes vencedoras, y van a ser las futuras Google y las futuras Amazon de aquí a 10, 15, 20 años. ¿Cuál es el problema? El problema es que no sabemos cuáles van a ser esas compañías. Yo creo que ahora mismo lo que está descontando buena parte del mercado son esas grandes expectativas de ganancias y grandes expectativas de cambios estructurales como consecuencia de esta auténtica revolución tecnológica. Pero esto también sucedió en el pasado, y lo que se formó entonces fue una burbuja, la famosa burbuja.com, que después de varios años de crecimiento exacerbado, donde cualquier compañía que saliera a bolsa con el apellido de .com, pues directamente conseguía unas revalorizaciones estratosféricas sin que realmente generara nada o sin que demostrara su capacidad para generar ingresos, pues acabó en una burbuja. Pero una burbuja que luego, después de que se limpiase toda la porquería que había en el mercado, pues se demostró que efectivamente Internet había venido para cambiarlo todo. Y yo creo que estamos justo en esa fase inicial. Es el primer año en el que la inteligencia artificial empieza a cotizar en los mercados bursátiles. Pero eso no significa que todas las compañías que ahora mismo están subiendo como la espuma, ni mucho menos vayan a ser las futuras Google. Algunas lo lograrán, pero otras muchas, la inmensa mayoría de compañías cotizadas que se dedican a la inteligencia artificial, posiblemente acabarán fracasando. Luigi. Mira, estamos intentando esclarecer las razones por las que un sector ha crecido como ha crecido o cotiza como cotiza, y yo no paro de pensar en lo fácil que le ha resultado a la abogada, al anestesista, al arquitecto este año llevarse, sin hacer nada más que estar invertido, esa rentabilidad de doble dígito, que no es moco de pavo, meramente indexándose o llevando una cartera algún fondo indexado, el SP500. Si ya conocía un poquito más sobre inversión, probablemente haya decidido apostar un poquito más e indexarse soportando la volatilidad al Nasdaq. No ha hecho falta, ha hecho falta conocer este programa, escucharlo y saber que es tan sencillo como indexarse a unos costes de risa ultra baratos y confiar en que el impulso del capitalismo y la economía occidental va a hacer que todos vivamos mejor y va a darnos esos servicios. Ahora se llama inteligencia artificial, pero entonces, hace unos años era simplemente los buscadores de Internet o el negocio del streaming. Es decir, a mí como ahorrador me da igual el pronóstico y las razones por las que ocurren las cosas. Yo me centro en mi profesión y en estar siempre invertido. Y lo bueno, como hemos dicho aquí muchas veces, es que quizá no sea yo el primero, es decir, el que más rentabilidad se lleve en ese periodo de todo el mercado. Pero el segundo, la medalla de plata, vamos, hombre, es que es facilísimo. Y los que hemos estado, porque estemos indexados, que mi cartera en parte, igual que la vuestra, está compuesta por fondos indexados, nos hemos llevado sin despegar, sin despeinarnos, esa rentabilidad de doble dígito, y yo agradezco al mercado. Muchísimas gracias. No, desde luego, sí, es un poco lo que decía Manolo, ¿no? La cosa no está en cogerte, a intentar adivinar quién es el caballo ganador, es estar en la carrera, y estar ahí. Correcto. Y saber que
Bueno, pues si cuando en laburbuja.com lo que podríamos haber dicho es que donde no se erraba era en que la tecnología iba a ser disruptiva, iba a marcar una nueva era, pues ahora probablemente tampoco nos equivoquemos. Otra cosa es que digas, no, yo estoy seguro de que Nvidia va a ser la ganadora. Yo sé que Google va a ser la que dé el pelotazo. Bueno, pues mira, yo eso se lo dejo a otros. Aquí, inversión sensata, al tran, a apostar por el crecimiento del mercado, sin descartar que evidentemente por el camino, pues algún castañazo vas a tener que vivir que otro. Bueno, la Esas volatilidad es el precio que vas a pagar, más que el de las comisiones de gestión. Es la volatilidad y aguantarla. Aguantar la volatilidad, también en el 2024. Por supuesto. Manolo, si sales esta noche, pásalo francamente bien. Y si no sales, también. Y aquí te quiero ver la semana que viene. Y la otra, porque arrancaremos temporada sexta de Tu Dinero Nunca Duerme. 6 años ya, haciendo este programa, Luigi, Domingo, Manuel. Programa ya con sus añitos. Nos han salido las canas, bueno, menos a ti. Bueno, yo sigo teniendo aquí algunas. en el programa. Sigo teniendo algunas, sí. Señores, a los tres, Domingo igual, si no sales, pásatelo muy bien. Y si sales, también. De broma. Bueno, cualquiera de vosotros con Marqués de Riscal, ¿vale? Manolo, acuérdate, la botellita Marqués de Riscal para brindar hoy. Luigi, tú también. Y Domingo también. En Tu Dinero Nunca Duerme brindaremos con Marqués de Riscal. Y a todos ustedes, señores oyentes, telespectadores, pásenlo muy bien, tengan una noche estupenda. Entren fantásticamente bien en el próximo año y recuerden, no dejen dormir su dinero, despiértenlo cada día. Aquí les esperamos la semana que viene con asuntos seguro de su interés también en 2024. Sean muy felices, amigos.